Muy bien, vamos a continuar ahora con la parte del examen físico. Recuerden siempre que los pasos son inspección, palpación, percusión y auscultación. Siempre son los 4 pasos que hay que hacer, que quizás en otros sistemas esto cambie, pero en cardiovascular y en respiratorio este es el orden y estos son los 4 pasos a realizar para poder hacer un diagnóstico clínico de nuestro paciente a través del examen físico. Bien, ¿cómo es el examen físico del aparato respiratorio desde el punto de vista de la inspección? Va a ser estático y dinámico. Esto quiere decir que yo lo voy a tener que observar a mi paciente de manera muy prolija, tener un gran ojo clínico y poder encontrar todo lo que nuestro paciente nos pueda devolver, desde el punto de vista estático y desde el punto de vista dinámico. Vamos a empezar por qué les pongo recordar, porque ustedes ya tuvieron antropometría, así que es necesario que recuerden todas las líneas, es muy importante, tanto en cardiovascular como en respiratorio, como estamos en el tórax, es tan importante que ustedes recuerden las líneas que lo dividen el tórax. ¿Por qué? Porque me permiten tener claro la topografía, qué órganos están por debajo, qué regiones de cada órgano están por debajo, ¿sí? Normalmente cuando uno habla en una radiografía va a decir que cuál cuadrante que el paciente tiene comprometido. Ya hablamos con esta terminología, siempre les digo lo mismo: zona supraclavicular, infraclavicular, medio, cuando la parte cardio, ¿no? Cuando veíamos un choque de la punta, que decíamos en la línea hemiclavicular izquierda, ¿sí? Entonces, estos son los puntos que los tienen que recordar, que ya lo han visto y que tráiganlo para la inspección también del tórax estático de nuestro paciente desde el punto de vista respiratorio. Como les decía, nos permite también determinar las zonas de los lóbulos. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, lóbulo superior derecho, lóbulo superior izquierdo, lóbulo medio, que no está en el izquierdo, lóbulo inferior derecho, ¿sí? La cisura oblicuo izquierda, ¿bien? Después tenemos la cara posterior con sus lóbulos superior izquierdo y lóbulo superior derecho, el lóbulo inferior izquierdo, el lóbulo inferior, perdón, este es el lóbulo inferior derecho y este es el izquierdo. ¿Estamos? Es decir, simplemente es recordar bien las zonas, porque son las zonas que se van a comprometer, y a la hora de ocultar a nuestro pulmón de nuestro paciente, vamos a tener que estar sabiendo a quién estamos ocultando, o si vemos una radiografía, en cuál de los lóbulos es la afección. Por eso es tan importante que ustedes no dejen de ver estas zonas y estas regiones. Respecto de la inspección estática, también está que pueden ver ustedes los diferentes tipos de tórax. Este es un tórax normal, que es achatado en la parte anterior, el tórax enfisematoso, que tiene un gran atrapamiento de aire, el sifo escoliótico, todo es el pectus excavatum. Creo que en cardio nosotros hicimos mención a que en este tipo de tórax es probable que el desplazamiento de la silueta cardíaca se vaya más hacia el lado de la parte costal izquierda, ¿no? El pectus carinatum. Todo esto van a tener diferentes desventajas mecánicas que van a alterar el funcionamiento de la biomecánica del tórax, y nuestro paciente no va a tener una buena expansión y vamos a tener que trabajar sobre ese tórax. Así que es bastante importante considerar y evaluar qué tipo de tórax tiene nuestro paciente. Respecto de la inspección dinámica, nos va a permitir que nosotros
la dividamos según el tiempo, en si es costal superior, costoabdominal o abdominal, respecto de la frecuencia, si es una eumnea, taquimnea, bradimnea, polimnea, respecto de la amplitud, si es una hipomnea o una bradimnea, ya lo vamos a ver cada uno, y un poco lo que tiene que ver con el ritmo normal y la relación IE que el paciente tiene. Entonces, costal superior es la respiración muy característica que tienen las mujeres, ¿no? Que respiran en la parte más superior de la parte costal, mientras que la costoabdominal es más característica del hombre y la abdominal más característica del paciente pediátrico. Respecto de estas otras denominaciones, como es la eumnea, la taquimnea, la bradimnea y la polimnea, la eumnea es la respiración normal en los pacientes, que en un paciente adulto va a estar entre los 12 a los 24 ciclos por minuto en el adulto, ¿sí? Lo vas a explorar colocando la mano sobre el tórax del paciente, contando las respiraciones más o menos en un minuto, o lo podés hacer en 30 segundos. Entonces vos le pones la mano sin que él sepa, le vas contando, y esta es la forma de tomar la frecuencia respiratoria en los pacientes adultos. También se puede hacer con el estetoscopio, pero tenés que estar muy habituado a la auscultación. ¿A qué se denomina taquimnea? El taquimnea es el aumento de la frecuencia respiratoria, que puede ser simple o estar acompañada por una disminución de la amplitud, lo que la hace que sea una respiración superficial, o un aumento de la profundidad con un incremento del volumen minuto, ¿no? De la ventilación por minuto, así como muy profunda, que suele ser cuando uno está haciendo una actividad física. Entonces, cuando hay un aumento de la ventilación minuto, cuando hay un aumento de la profundidad, es que se la llama polimnea o hipernea. Mientras que cuando hay una disminución de la frecuencia respiratoria en cuanto al número de cantidad de respiraciones por minuto, se la llama bradimnea. Y respecto de la amplitud, tenemos la hipopnea, para cuando la respiración se hace muy superficial, y batimnea, cuando la respiración es muy profunda, ¿sí? Estas es muy fácil, son las diferentes denominaciones, pero que cuando nuestro paciente está con dificultad respiratoria, nosotros vamos a tener que analizar, ¿sí? Y el ritmo, esto que dice relación IE, es la relación que hay entre el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio. Cuando estas relaciones en tiempo inspiratorio-expiratorio se alteran de lo normal, aparecen respiraciones patológicas, que son la de Cheyne-Stokes, Biot y Kussmaul. Cheyne-Stokes se observan series de respiraciones con profundidad creciente y luego decreciente. A ver, acá hay un dibujito que las muestra, ¿no? Esta es Cheyne-Stokes. Entonces tenemos frecuencias que van creciente y luego decreciente, con un periodo variable de 10 a 30 segundos de apnea, y vuelve a ocurrir lo creciente y lo decreciente, ¿sí? Esta respiración es característica de los pacientes con insuficiencia cardíaca estable. Se observa también en muchos trastornos neurológicos como aterosclerosis, meningitis, encefalitis. En cambio, la respiración de Biot, este tipo, digamos que tienen apneas periódicas, entonces tenés ciclos de respiración de igual o distinta profundidad, pero son iguales, apnea, igual, apnea. Entonces esta es la de Biot o respiración en salvas,
que la característica es en compromisos de la parte baja de la protuberancia, si hay tumores, si hay hemorragias, este tipo de pacientes tienen este tipo de respiración. Mientras que Kussmaul consiste en una inspiración amplia, profunda, ruidosa, pausa. Amplia, con ruido, ruidosa y baja, ¿no? Esta es respiración suspirosa, que se denominan así, que son los pacientes que tienen angustia, sed de aire, opresión precordial, neurosis por angustia, y baja, ¿sí? ¿Está? Y después, por ejemplo, tenemos las, las respiraciones, por ejemplo, con que te están mostrando que el paciente tiene dificultad respiratoria, que es cuando vos lo ves al paciente que respira con mucha dificultad. Por ejemplo, aleteo nasal, tiraje, utilización de la musculatura accesoria. Entonces este paciente quiere decir que está haciendo mucha fuerza para respirar. Es característico de cuando hay obstrucción en las vías aéreas, el paciente tiene que hacer mucho esfuerzo para respirar, más allá de las respiraciones patológicas, ¿sí? Estas que tienen estos nombres como Cheyne-Stokes, Bios y Kussmaul, están las que tienen la dificultad respiratoria que no tiene que ver con algo neurológico en particular o crisis de ansiedad o esto, como veíamos anteriormente, sino que tiene que ver con este esfuerzo para respirar que hacen los pacientes que por ahí pueden tener una obstrucción en las vías aéreas y para respirar se le marca los músculos intercostales y eso genera tiraje. Utiliza los músculos accesorios de la respiración, como por ejemplo esternocleidomastoideo, el aleteo de las alas de la nariz, ¿sí? Estos son los signos de dificultad respiratoria. ¿Bien? Respecto de la palpación, ¿sí? Que es otra de las maniobras, ¿no? Para el examen físico, se puede hacer de manera digital, monomanual o bimanual. Vamos a ver la forma, el tamaño, la ubicación, la resistencia, la movilidad, la consistencia, la elasticidad, la temperatura y si hay dolor, todo eso nos aporta las manos. Yo siempre digo que el kinesiólogo tiene la sabiduría en las manos, así que tocar, palpar a nuestros pacientes nos da bastante información y nos permite verificar aquellos hallazgos que con la inspección no nos queda tan claro. Entonces pongo las manos sobre el tórax y puedo ver cómo partes blandas, ¿no? En este tórax que lo estoy viendo que inspira, expira, si es mucha, si es poca, si hay buena expansión, si no la hay, si hay vibraciones vocales, ¿no? Todas estas son las, digamos, las cosas que yo puedo ver: expansión torácica, vibraciones vocales, vibraciones pleurales, que se palpan con la mano. Cuando yo quisiera que ustedes, si en algún momento recuerdan haber tenido secreciones o una bronquitis, se han puesto la mano en el tórax y sentía como que le vibraba el tórax, ¿no? Estos son los frémitos bronquiales, que es cuando hay moco, secreciones, ¿no? Espesas, que si uno pone el estetoscopio lo escucha como roncus, pero si uno lo pone la mano también las llega a palpar. Y como son secreciones que andan sueltas por ahí, probablemente en alguna tos subsiguiente se acomoden y dejen de sentirse, pero se pueden hasta palpar con la mano inclusive. ¿Bien? Y por ejemplo, hay alteraciones también que tienen que ver con la sensibilidad o las osteocondritis, ¿no? El síndrome de Tietze está provocado por una osteocondritis condrocostal o condroesternal que requiere un diagnóstico diferencial con las afecciones cardiovasculares. ¿Se acuerdan que decíamos el dolor en el pecho, del dolor anginoso? Duele el pecho. Y cada vez que a las personas les duele el pecho, piensan que es corazón. En una de esas es una osteocondritis y no tiene que ver con una afección cardíaca. Entonces la palpación nos va a permitir, con una buena anamnesis, poder saber de dónde viene, igual que las fracturas o las fisuras costales, ¿no? Que
a veces aparecen con la tos, y bueno, al palpar uno las puede identificar o puede identificar ganglios, ¿no? Que son todas afecciones que se pueden encontrar en la pared torácica y que la palpación nos permite, inclusive cuando nosotros estamos tratando el tórax, si somos kine y trabajamos en respiratorio, nuestras manos arriba del tórax nos van a permitir evaluar la biomecánica. Si está un tórax muy, muy rígido, como ser en tonel, no vamos a poder mover muchos volúmenes pulmonares y nos va a ver dificultoso la eliminación de las secreciones. Entonces es muy importante poner y palpar el tórax de nuestro paciente. Y también la palpación nos puede servir para ver la expansión, si en los vértices están teniendo una buena expansión o las bases. Todo esto nos habla de la biomecánica del tórax y hasta cuánto está comprometida o, digamos, bloqueada la expansión, y que nos va a manejar muy bajos volúmenes. Vamos a poder darnos cuenta si el continente, que es la parrilla costal y los músculos, nos están ofreciendo alguna dificultad a la hora de la ventilación del contenido que son los pulmones, ¿no? Mientras más problemas yo tenga en la parrilla costal, caja torácica y los músculos, menor volumen minuto va a mover el paciente y yo voy a tener muchas dificultades. ¿Bien? Respecto de la percusión, que es otra de las maniobras, tenemos la percusión tiene sonidos que no son característicos de diferentes zonas, de las zonas pulmonares, que nos van a determinar si hay en la zona donde debería haber aire, hay líquido. Entonces vamos a sentir una matidez o una submatidez donde deberíamos de escuchar claro pulmonar o sonoridad. ¿Bien? Entonces, toda la zona de los campos pulmonares anteriores y posteriores deberían tener, donde hay aire, deberían tener un sonido de sonoridad claro, que me permite sentir desde el punto de vista auditivo cuando percuto que el paciente tiene aire en su interior. Si en esa región donde no hay ningún órgano, porque los órganos son mátidos, si donde hay matidez, entonces se está queriendo decir que hay ahí líquido, puede haber una neumonía, que voy a completar todo lo que vengo evaluando de mi paciente, lo voy a completar con cuando percuto, siento mátido donde debería haber aire, y si pongo el estetoscopio, escucho algún ruido que ya vamos a ver, entonces me completa el diagnóstico, ¿no? Y lo relaciono con la ocultación, la percusión, la palpación, el ritmo respiratorio, ¿sí? Y estas son las zonas que ahí bien clarito lo dice el libro. Ustedes pueden ver las imágenes, ¿no? Donde hay zonas de matidez cardíaca, por ejemplo, matidez cardíaca, los vértices o los campos de Croining, que son donde hay mucho aire, entonces se siente bien hueco, ¿no? Y zonas, por ejemplo, esta es la zona donde está la cámara gástrica, que se llama la zona semilunar de Traut, que es donde hay aire puro, sin nada de tejido, se siente ese sonido de timpanismo. Está muy clarito en el libro, con que sepan cómo suena cada uno de estos, y que seguro que con la profe Ferradazzi, cuando vieron el examen físico, esto lo vieron. Es más de lo mismo, es repasarlo, son las zonas de aire que hay, y seguramente que también vieron con ella la técnica de percusión, como es la percusión del dedo plexímetro y del dedo percutor, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver cuando veamos la parte práctica, si Dios quiere, cuando nos volvamos a encontrar. Respecto de la ocultación es bastante interesante, porque hay mucho para decir. Tenemos, por ejemplo, la directa, que es con el pabellón de la oreja derecha en el tórax del paciente,
y la indirecta a través del estetoscopio. En general, vamos a usar casi siempre la indirecta con el estetoscopio. Allá en el año 1819, esta imagen me encanta porque es vieja, antigua, y muestra cómo ocultaban los médicos en ese entonces. Había mucho tabú, sobre todo con la gente de la realeza, que no quería que nadie tocara, ¿no?, a sus hijos, a su hija, era todo tabú la relación médico-paciente. Entonces ellos podían auscultar el pulmón a través de un tubo largo, y este primero que describió fue Laennec, que era un francés, en 1819, razón por la cual a medida que se fueron transmitiendo de país en país, de continente en continente, fue bastante difícil las denominaciones y es difícil los nombres que reciben, porque son nombres que tienen que ver con la, digamos, lo que yo escucho, cómo lo digo, ¿no? Cómo transmitir verbalmente lo que estoy escuchando, ¿no? Que no significa específicamente que sea lo que el paciente tiene claramente. Entonces, acá también les traigo esto que ven aquí, dice que yo lo tomé a esta secuencia de auscultación del manual de la CEPAR de procedimientos, y la bibliografía donde hace referencia es a la secuencia de auscultación de un autor que es Postiou, que él dice que hay que auscultar en la cara posterior primero de abajo hacia arriba en cada segmento, en la cara posterior, luego en la cara anterior de abajo hacia arriba también, y esto genera una diferencia, ¿no? Ya se las voy a marcar, con lo que dice el libro de Argente Álvarez. Por eso puede que después a la hora de la lectura, y por eso se los remarco, yo en mis diapositivas les he puesto esta, porque es la forma con la que yo durante todos los años de mi profesión he utilizado, escuchando de abajo hacia arriba, según lo que aprendí de este autor. No quiere decir ni que esté mal ni que esté bien. Lo más importante de todo es que ustedes comparen ambos campos pulmonares. Me vuelvo atrás para que ustedes vean que el 11 no sigue para arriba, sino que el 12 está en el campo pulmonar del otro lado. Entonces hago 3, hago 4, hago 13, hago 14. ¿Se dan cuenta? Es decir, es comparativa, eso es lo más importante. Y que sea de abajo hacia arriba. Respecto de la secuencia de auscultación desde los dos decúbitos, lateral derecho y lateral izquierdo, hay una postura que habla este señor, que cuando el cuerpo se posiciona en infralateral, por acción de la gravedad, el pulmón supralateral, el mediastino y las vísceras abdominales comprimen el pulmón infralateral. Si vos podés ver, acá se ve que está todo como achicadito, ¿no? Respecto del de arriba, que está más amplio. Entonces, esta posición, por medio de la mayor expulsión diafragmática e inspiratoria, permite mayor ventilación alveolar, ¿sí? Entonces vas a poder captar mejor los sonidos, porque el diafragma tiene mayor longitud-tensión para su contracción, entonces se abre más. Entonces vos vas a sentir más el aire que entra cuando la pleura y se une al diafragma y abre, ¿no?, para que entre el aire. ¿Estamos? Mientras que en la supralateral está tan hiperinsuflado que no hay tanto intercambio, sino que está lleno de aire. Acá tenés más ventilación y acá tenés mayor hiperinsuflación, porque está totalmente estirado y lleno de aire. Entonces sentís menos la entrada y salida de aire. Es un concepto muy interesante que si no lo entienden claramente, yo creo que vamos a tener la oportunidad de charlarlo personalmente porque es interesante.
piénsenlo, léanlo y cualquier cosa me preguntan y yo se los vuelvo a explicar. Entonces, respecto a lo que les dije anteriormente, este concepto que se ve anterior de la secuencia de la ocultación como la explicación anterior, ¿no?, de las zonas más airadas y más ventiladas, son conceptos que a la kinesiología les son muy importantes porque tienen que ver con estos movimientos de flujo que nos sirven a nosotros para poder vehiculizar las secreciones que están, por decirlo de alguna manera, estancadas dentro del pulmón, ¿sí? Por eso es muy importante este concepto, no se asusten, que lo vamos a volver a ver en años superiores, ¿sí? Y si me encuentran a mí por la vida, en la carrera, se los vuelvo a explicar, porque a mí me interesa mucho que lo aprendan. Por otra parte, como les decía, la Argente Álvarez dice, hace mención al orden de la ocultación que es similar al de la percusión, con lo cual probablemente no hace ahí hincapié, ¿no?, en el orden, si es de arriba hacia abajo. Lo que sí te dice que dejen claro que vos tenés que saber las proyecciones de los lóbulos y comparar la simetría que hay entre uno y otro. Se utiliza la membrana del estetoscopio que se apoya firmemente sobre el tórax desnudo, y el orden de la ocultación dice que es similar al de la percusión y que presentará especial atención a la comparación de las zonas simétricas. Como se mencionó al principio del capítulo, es importante recordar la proyección de los lóbulos, ¿sí?, y no olvidar de explorar las regiones laterales. ¿Está? Entonces, por eso les traje esta diapo para que ustedes vean que son las dos formas, ¿no?, con la cual yo por eso les digo, según algunos autores se dice de alguna manera y según otros autores se dice de otra. ¿Bien? Y esta es la auscultación. Yo les hago un cuadrito, ¿no?, de los ruidos característicos que nos van a servir, porque hay una gran denominación de ruidos que van a encontrar por ahí en los libros, pero finalmente yo sé que esta es la forma que como kines a vos te va a resultar, es una forma didáctica para que después vos luego puedas aprender y te vas a acordar cuando volvamos a ver las tipos de técnicas, ¿no? Para donde estén las secreciones, vos vas a usar mucho la auscultación como herramienta para decir, ¿dónde escucho el ruido? ¿Qué tipo de secreciones tengo? En torno a eso voy a hacer tal o cual técnica. Entonces tenemos ruidos normales, que es el ruido que entra por la tráquea y los bronquios, que se llama traqueobronquial, ¿sí? Es en la zona de conducción, por tanto se realiza en los dos ciclos, tanto en I como en E, ¿sí? Es un ruido como de un tubo, se siente como un... ¿Por qué? Porque es en los dos tiempos, porque es en la tráquea y en los bronquios, son vías de conducción, no hay intercambio. El murmullo vesicular, me voy un poquito abajito porque después vamos a ir al bronco vesicular. El murmullo vesicular es el que se encuentra en la región más distal, en la zona del parénquima, donde están los alvéolos, ¿sí?, que es una zona de intercambio y solo se siente en el tiempo inspiratorio, cuando el paciente inspira, porque el aire está llegando a lo más distal y vos tenés la campana del estetoscopio bien cerquita del alvéolo, entonces vas a sentir cuando el aire llega y no cuando el aire se va. Si suena cuando el aire se va, quiere decir que la vía aérea está estrechada y no te está dejando sacar el aire. Respecto al bronco vesicular, es un ruido que se escucha en una zona de transición de los vértices, porque hay mucha cantidad de bronquio y además está muy cerquita de la tráquea. Entonces, si la tráquea sonaba, vos te vas un poquito al costado, se transmite ese sonido. Si bien es zona donde hay parénquima, porque están los vértices, está muy cerquita de la tráquea y lo vas a sentir en las dos partes. Si bien es una zona de intercambio, lo vas a sentir en los dos tiempos, tanto en I como en E. Respecto de los ruidos patológicos o estertores,
son en las mismas zonas, pero ahora le vamos a poner secreciones, ¿sí? Estertor es sinónimo de que algo hay patológico, ¿sí? Son ruidos patológicos o estertores. Esos estertores los vamos a dividir en secos y en húmedos, que tienen que ver con el sonido. Suena seco, no quiere decir que el paciente en todos los casos no tenga secreciones secas. El roncus es una secreción que está en la vía aérea superior, que son secreciones que están sueltas, ese catarro que a vos tosiste alguna vez y expectoraste, ¿no? Ese que se siente en la zona, viste que tenías el ruido traqueobronquial que hacía, ahora con moco es tráquea y grandes bronquios, zona de conducción, lo siento en los dos tiempos. Respecto de las sibilancias, déjamelo ahí en el aire que en la próxima diapositiva te lo explico, ¿sí? Pero es un estertor seco, silba el paciente, no tiene secreciones sino que silba, ya te lo explico. Mientras que los estertores húmedos se los denomina así porque suena humedito, pueden ser de burbujas grandes o de burbujas chicas, depende del calibre donde las secreciones estén. Cuando están en los bronquios de mediano y pequeño calibre, se denominan subcrepitantes y suenan como un... Son zonas de conducción en los dos tiempos, mientras que los crepitantes es cuando el alvéolo que tenía el murmullo vesicular limpito, ahora tiene secreciones, entonces hace, ¿sí? En la zona de los acinos alveolares. Perdón, es mi forma de darle los ruidos como medianamente se sienten. Seguramente que vamos a tener la parte práctica de todo esto cuando salgamos del aislamiento y lo vamos a poder volver a revisar y esa es la I de que se escucha en el tiempo inspiratorio para poder discriminarlo de los subcrepitantes que son en los dos tiempos. Respecto de las sibilancias, cuando las sibilancias son inspiratorias, quiere decir que han comprometido la vía aérea extratorácica, ¿sí? Cuando se cierran las vías aéreas, cuando hay un estridor, el aire no entra, ¿sí? Porque está muy comprometida la parte alta, la laringe, entonces el aire no entra. Mientras que, por ejemplo, en la zona media, ¿no? Que es la vía intratorácica superior, tenemos las sibilancias en los dos tiempos, ¿sí? Entonces está comprometido la tráquea, los bronquios de gran calibre, eso es vía aérea intratorácica superior. La glotis, que está por aquí, es la que me va a determinar la extratorácica y la intratorácica superior. Superior hasta los bronquios de mediano calibre. Entonces lo voy a sentir en los dos tiempos. ¿Sí? Mientras que cuando es en la vía respiratoria intratorácica inferior, en los de bien de pequeño calibre, los más periféricos, la sibilancia es expiratoria. Entonces, ese ruido es el paciente que más comprometido está. Bien, estos son los ruidos respiratorios. Hasta acá llega la clase de respiratorio, digamos, desde lo que tiene que ver con el examen físico. Bien, vienen los exámenes complementarios, que son los que me van a poder permitir completar toda la información que veníamos teniendo de nuestro paciente, que sabemos que está con una insuficiencia respiratoria, pero le tenemos que hacer estudios complementarios para corroborar. La oximetría no invasiva es la que me permite ver si está saturado o no, si el paciente tiene baja la saturación de hemoglobina, los gases en sangre me lo completan, la función pulmonar, que es la espirometría también, y las bioimágenes, las radiografías, las tomografías computadas, la medicina nuclear, todos estos nos van a dar grandes aportes, lo van a completar esta información cuando lleguen a evaluaciones kinésicas en quinto, donde vamos a ser muy minuciosos. Pero ahora les traigo la información para que ustedes sepan de cuáles son los estudios que nos valen. Bien, la tomografía computada, por ejemplo, nos hace
imágenes claras de cómo es el compromiso. Ustedes pueden ver como bronquios, no se preocupen que esto no les vamos a tomar, pero es importante que sepan que cómo son los cortes, me permiten verlo con estos cortes que en la radiografía no lo puedo ver, aquí puedo ver claramente el interior de los pulmones, ¿sí? Por ejemplo, bien, perdón, eh, acá una imagen que ustedes la ven de frente quizás pueda estar tapada, ¿no? Y no verla bien, mientras que, porque algo se esconde detrás de la silueta cardíaca, por ejemplo, entonces con la tomografía se pueden ver específicamente todos los bronquios que pueden estar con secreciones, por ejemplo, ¿no? Estas son las diferencias entre la tomografía y la radiografía, pero ya van a tener clase de eso, no se preocupen, me sirven para completar. Respecto de las evaluaciones más específicas, son nombres que les doy, todo esto lo van a ver en quinto, pero para que ustedes sepan que después se sacan muestras de secreciones para saber de qué tipo de virus es, desde el sudor para los pacientes con fibrosis quística, tablas de severidad para patologías en particular, si es leve, moderado, grave, ¿vieron como la del EPOC que habían visto de la disnea? Bien, después, por ejemplo, hay pruebas específicas para desde la marcha de 6 minutos, shuttle test o ergometría, que permiten evaluar el esfuerzo físico de los pacientes con patologías respiratorias. Bien, bueno, hasta aquí llegué, espero que lo puedan haber disfrutado, saben que estoy para lo que me necesiten y ante cualquier duda, pongan en el foro, la profe Ferrara si se los va a subir para que ustedes allí puedan hacer sus consultas. Nos vemos pronto.